Continuaremos con la expresión de lo que son los métodos. En el video anterior habíamos visto cómo definir un procedimiento. En este video vamos a aprender a cómo definir una función y vamos a hacer la diferencia entre un procedimiento y una función. Imaginémonos que nos han solicitado imprimir la fecha de una forma especial en nuestro programa. En este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a definir una función que nos sirva para poder obtener ese formato de fecha especial. Algo muy importante acá es la diferencia entre el procedimiento y una función es que, como en este caso usamos una aplicación de consola, siempre será necesario, y solo para este caso aplica exclusivamente, más adelante vamos a ver qué significa la palabra static, pero aquí la debemos de utilizar, debemos de escribir static y luego esta es la diferencia entre el procedimiento y la función. Recuérdense que la función dijimos que siempre nos va a devolver un valor de resultado. En este caso, este valor puede ser, por ejemplo, un número, puede ser un entero, un decimal, etcétera, o podría ser una cadena de caracteres. En este caso, yo voy a utilizar una cadena de caracteres. Por tal razón, voy a utilizar la palabra string y luego el nombre del método. Fecha en formato especial. Si se recuerdan, anteriormente habíamos dicho que un procedimiento, y si recuerdan al momento de definirlo, era la palabra static, luego void y luego el nombre del procedimiento. Para una función es la palabra static, luego el tipo de dato que queremos retornar y luego el nombre de la función. Importante, si se dan cuenta, en este caso está apareciendo el nombre de la función con este subrayado rojo. Si posiciono el cursor me dice que no todos los caminos que tiene definido esta función retorna un valor, y esto es básicamente la otra diferencia entre el procedimiento y la función. Una función siempre va a tener que retornar un valor, y para eso vamos a utilizar la palabra return y el valor que vamos a retornar. En este caso, por ejemplo, podría ser un string como este que está acá. Básicamente, esta es la forma básica y más sencilla de definir una función: el tipo de dato, el nombre de la función y luego dentro de la función garantizarnos de que exista un return para devolver el valor que queremos obtener al momento de invocar esta función. ¿Qué diferencia hay para poder hacer uso de esta función? Entonces, en este caso, recuérdense que la función nos está devolviendo un valor. Yo aquí puedo utilizar fecha en formato especial y aquí lo podría utilizar así. Pero en este caso, esto no va a hacer absolutamente nada. Recuérdense que en este caso, como fecha está devolviendo un valor, realmente lo que puedo hacer acá es capturar ese valor, por ejemplo, en una variable. En este caso podría definir string fecha y podría decir fecha es igual a fecha en formato especial. ¿Qué estoy haciendo acá? Le estoy asignando a la variable fecha el resultado de invocar esta función. Ahora bien, aquí vamos a, en este momento, definir el conjunto de funcionalidad o instrucciones que queremos ejecutar dentro de este método, que básicamente es una función. Entonces vamos a definir, en este caso, un string y le vamos a poner fecha formateada. Y vamos a decir que fecha formateada es igual a datetime, que es un tipo de dato, tiene también una función. Noten que aquí estamos haciendo uso de una función que está definida en este tipo de dato datetime, que se llama, bueno, en este caso vamos a utilizar now, y este tiene una función que se llama toLong
dateString. Y básicamente esta es una función que me devuelve la fecha en un formato específico. Y en este caso, en vez de devolver este valor, yo lo que quiero retornar es lo que tiene la variable fecha formateada. Pero antes de asignarle esto, también quiero que diga el nombre del país. Entonces, por ejemplo, voy a poner acá Guatemala, espacio, y voy a utilizar el símbolo operador más, que básicamente este símbolo operador más, cuando se aplica sobre cadena de caracteres, lo que hace es unir esta cadena con esta otra cadena. Ahora bien, cuando nosotros ejecutamos este programa, y lo vamos a hacer en este momento, vamos a ingresar el nombre acá, y ahora dense cuenta, fecha en este momento tiene nulo, es decir, no tiene ningún valor. Y aquí vamos a invocar la función. Aquí estamos en fecha en formato especial. Y vean ahora, por ejemplo, que fecha formateada, el resultado es Guatemala. Y en este caso, como mi sistema operativo está en inglés, aquí me está formateando la fecha con el día, el mes. Y básicamente, bueno, aquí decir el día, si es lunes, martes, y aquí específicamente el día del mes en el que está en la fecha. Vean que el resultado de esta expresión que está acá, que es Guatemala, más esto que está acá, es un string que une ambas cadenas. Ahora vamos a ver que este valor que tiene actualmente esta variable fecha formateada es el que voy a retornar. Esto quiere decir de que el valor resultante de haber utilizado esta función será este texto que estamos viendo acá resaltado. Vean que al momento de retornar esa llamada, yo estoy diciéndole que a la variable fecha que originalmente era nula, le estoy asignando el resultado de haber invocado esta función. Vean que ahora si vemos lo que tiene fecha, es el valor resultante que habíamos visto anteriormente. Entonces, lo importante acá es que cuando utilizamos una función, en vez de utilizar void, vamos a utilizar el tipo de dato que queremos retornar. Algo muy importante es que una función siempre debe tener al menos un return que me garantice un valor de retorno. Si no, el compilador me lo va a indicar y lo voy a tener que corregir. Otro ejemplo de aplicación de una función es, supongamos que necesitamos una función para poder calcular el área de un cuadrado. Entonces acá podríamos definir static y en este caso el área podría ser, por ejemplo, un valor decimal. Entonces podría ser un double el que voy a manejar y aquí le puedo poner de nombre área cuadrado. En este caso vamos a hacer uso también de lo que son parámetros. Recuérdense que habíamos dicho en los procedimientos que los parámetros se definen acá. Y así como lo definimos en un procedimiento, así lo podemos definir en este caso en una función. Entonces acá voy a definir el lado del cuadrado. Y en este caso voy a utilizar return. ¿Y qué tengo que hacer? Retornar el área. ¿Y el área qué es? La multiplicación del lado por el lado. Voy a detener la ejecución que ahorita tenía. Y si se dan cuenta acá, ya tengo definida la función área cuadrado
y el resultado de esa función es la multiplicación de los dos lados. Entonces en este caso, por ejemplo, yo podría hacer un console.writeLine y escribir el área de un cuadrado de longitud 2es y en este caso podría utilizar la función área cuadrado mandándole 2 como longitud. En este caso no estoy utilizando una variable, sino que estoy diciendo el resultado de esta función, que recuérdense que acá está devolviéndome la multiplicación de este valor que le estoy mandando como parámetro, que en este caso es 2, el resultado quiero que me lo sustituya en este string que aparece acá. Si ahora lo ejecutamos, esta es la primera función. Y ahora en este caso, vean que el lado lleva precisamente el valor de 2. Y el resultado que vamos a hacer es la multiplicación de 2 por 2, que en este caso sería 4. Y esto lo imprimo a la pantalla. Si regreso a la pantalla, dense cuenta, aquí dice el área de un cuadrado de longitud 2 es 4. ¿Por qué? Porque es la multiplicación de 2 por 2. Entonces vean que las funciones básicamente nos van a servir para poder reutilizar, en este caso, estas funcionalidades, y en este caso específico una función siempre me va a devolver un valor. Esa es básicamente la diferencia entre lo que es una función de un procedimiento. En un procedimiento vean que no es necesario utilizar un return y que habíamos dicho que un procedimiento siempre va a tener definida la palabra void. Básicamente esto es lo que respecta al concepto de los métodos, específicamente a lo que son procedimientos y funciones.